y de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Virginia Lugo Becerra y Óscar Hernández Neri. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Un espacio para difundir las acciones de autogestión escolar, ambiental y de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Virginia Lugo Becerra y Óscar Hernández Neri. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Muy buenas tardes, esto es Escuelas en Movimiento, como todos los jueves a las 15 horas, a las 3 de la tarde, Comunicadores MX para sintonizarnos. Agradecemos a nuestros radioescuchas, a los cibernautas, a quienes en este momento y posteriormente nos van a favorecer con su atención. Muchas gracias. Gracias, Lugo, bienvenida. Buena tarde, Óscar, bienvenido tú también. Aquí estamos, como dices, a través de Comunicadores MX, como todos los jueves a las 3 de la tarde, con mucho gusto para transmitir este programa de Escuelas en Movimiento. Comenzamos con dos noticias, si te parece bien. Sí, claro. Se fue el plantón de la CENTE, 24 días de plantón, de intensas jornadas de lucha y de acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, compañeros, compañeras maestras de distintas latitudes de nuestro país, exigiendo la derogación de la ley del ISSSTE. Sí. No se logró, no se consiguió. La Presidencia de la República, sus secretarías de Estado, se mantuvieron en una posición férrea, esta posición férrea que no hace más que revelar que tienen mucho compromiso, que no pueden tocar a estos banqueros, a estos oligarcas de las finanzas que tienen en sus manos las afores. Pero discúlpame que te interrumpa, yo no estoy de acuerdo con él, no se consiguió, no se logró. En esta jornada, la autoridad, la presidenta y sus secretarios se cerraron a simular que daban propuestas, pero los maestros se van y dicen a reorganizarnos y volvemos para continuar la lucha, a dar la lucha en sus comunidades, a recomponer, a cerrar sus ciclos escolares y regresar y retomar la lucha. Yo creo que ganaron mucho, que evidenciar que efectivamente a la actual presidenta le pesa mucho, le cuesta y prefirió mantenerse del lado de los señores del dinero, a pesar de que se comprometió públicamente y en varias ocasiones con los maestros a abrogar la ley del ISSSTE. Pues ya estaremos enterándonos y aquí en Escuelas en Movimiento informando de cuál es el rumbo, cuáles son las rutas que van a adoptar este movimiento tan importante, porque las y los trabajadores, más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores, están directamente afectados por esta ley del ISSSTE y por el abuso de las afores. Pero hay otra buena noticia, sí. Se llevó a cabo una jornada de salud, un interesante festival de la salud en la colonia Miravalle, esto en Iztapalapa, y lo organizó la escuela, una de nuestras escuelas, la Universidad Nacional Comunitaria, junto con el Colegio Marista, junto con la Asamblea Comunitaria de Miravalle. La Casa Quetzalcóatl también participó. La Casa Quetzalcóatl, un interesantísimo proyecto, programa de integración, de vinculación aula, escuela, comunidad. Así es. El trabajo comunitario en el tema de la salud, ahí está. Es factible que las escuelas, estudiantes, maestros se vinculen con las comunidades a través del apoyo mutuo, de la solidaridad y del compartir los saberes. Vamos a ver un video para que presenciemos esta interesante noticia. Sí, nuestra compañera Rocío se dio a la tarea, gracias a la maestra Rocío. Que nuestro público conozca esto que se está haciendo. Se dio a la tarea de documentar esta Feria Miravalle 2025, un Feria de la Salud. Pequeño botón de muestra de lo que se puede hacer en la vinculación de los procesos educativos con la comunidad. Vamos a ver este video de Rocío, de la maestra Rocío. Vamos.
El día de ayer asistimos a la Feria de la Salud en la colonia Miravalle que organizó la Universidad Nacional Comunitaria, Planteles Miravalle y Casa Quetzalcóatl, junto con el grupo de sanadores que se forman en los diplomados. También participó el Centro Comunitario de Miravalle, el COCOMI y la Casa del Adulto Mayor. Hoy celebramos no solo los grandes avances científicos en la medicina alopática, esa medicina que nos ha permitido enfrentar enfermedades complejas, mejorar la calidad de vida y prolongar nuestra existencia en este mundo, sino también la sabiduría ancestral que habita en la medicina y terapias tradicionales, remedios naturales, prácticas energéticas, conocimientos compartidos de generación en generación, nos recuerdan que la salud también está profundamente conectada con nuestras raíces culturales y nuestro entorno natural. Esta feria es un punto de encuentro entre el conocimiento académico, científico y el saber ancestral. Aquí no hay contradicción, sino diálogo. No hay competencia, sino complemento. Creemos en un enfoque de salud integrador donde médicas, médicos, terapeutas, curanderas, curanderos, enfermeras, enfermeros y profesionales de distintas disciplinas pueden trabajar juntas y juntos con un objetivo común, el bienestar de nuestra comunidad. Invito a todas y todos a explorar con mente abierta y corazón receptivo. Pregunten, prueben, escuchen, porque la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino es equilibrio armónico entre cuerpo, mente y espíritu. Sobre todo, para inspirar el cuidado de todas y todos. Esta feria representa un espacio para acercar servicios médicos diversos a la comunidad, pero también para promover la autogestión de la salud. Queremos que cada persona que asista se lleve no solo una consulta o una orientación, sino herramientas, conocimientos y experiencias que le permitan cuidar de sí misma y de su entorno de manera consciente y activa. Durante esta jornada podrán encontrar atención médica general, asesorías especializadas, información, masajes, acupuntura, auriculoterapia y otras prácticas que forman parte de estas medicinas alternativas, siempre con el propósito de sumar y enriquecer el bienestar colectivo. Agradecemos profundamente a quienes han hecho posible este evento. ¿Vamos a la prueba? ¿Te parece? Entonces, los saberes que yo he aprendido antes de llegar a la universidad los he unido con los conocimientos que nos brinda la Universidad Nacional Comunitaria. Y en mi experiencia es una forma de sanación que no es invasiva, al contrario, es una forma de apapachar el cuerpo para que solito sane, para que él solito haga lo que tenga que hacer para sanarse. Solamente la terapia es para ayudarle a estimular esos procesos de autosanación que tiene el cuerpo. La educación ambiental no solo se refiere a cuidar del planeta en términos de reciclar, ahorrar agua o proteger la biodiversidad. También implica cuidar de uno mismo, especialmente del cuerpo, porque nuestra salud y bienestar están profundamente conectados con el entorno natural. Pues en Miravalle y en todo el mundo la salud también es parte de la Educa Acción Ambiental, como nos lo dice Rocío, la maestra Rocío en este video. Qué buen evento, qué interesante. Claro, hay que cuidar el cuerpo también para que, como parte de este medio ambiente, pueda ser un ente de producción que favorezca la armonía dentro de la comunidad. Muy bien, pues el eje conductor de estos programas es la entrevista. Vamos a pasar ahora a la entrevista. ¿A quién tenemos ahora como invitados? Nos hicieron favor de responder a nuestras preguntas sobre la crisis ambiental, cuál es el papel de la educación comunitaria frente a la crisis ambiental global.
el compañero maestro del Politécnico, Héctor Pérez González se llama nuestro compañero, y también Luis Aznar, biólogo, ambos estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria. Pues vamos a la entrevista primero con el compañero Héctor, y docente, y con el compañero, posteriormente, con el compañero Luis Aznar. Vamos. Tenemos en la línea al profesor Héctor Pérez González, economista del Instituto Politécnico Nacional. Profesor, buenas tardes. Él Buenas tardes. es especialista, su labor profesional o su actuar profesional actualmente se versa en la gestión de proyectos de desarrollo tecnológico y economía circular. Profesor, corríjame si no, gestión de propiedad intelectual para las organizaciones, y es usted el coordinador del proyecto APIS. También, Héctor, bienvenido. Vicky Lugo, recuerda que el compañero Héctor es maestrante en desarrollo local sustentable de la Universidad Nacional Comunitaria. Entonces, compañero de una de nuestras escuelas, de las escuelas en movimiento, escuelas autogestionarias, y el compañero ha hecho aportes significativos para esta maestría, para los que estamos trabajando en ella, para quienes están estudiando. Entonces, pues, doble agradecimiento, compañero Héctor. Bienvenido. Gracias, profesor. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a comenzar con la primer pregunta. Estamos hablando de la crisis ambiental a propósito del Día Mundial del Ambiente que se conmemoró la semana pasada. Para ti, ¿qué es el ambiente? Porque es una palabra a lo mejor bien conocida, que frecuentemente la mencionamos, pero a veces reflexionamos poco de qué cosa quiere decir, qué implicaciones tiene. Y muchos tenemos la idea de que hay una crisis ambiental, pero vamos viendo de qué se habla cuando se habla de ambiente. ¿Qué nos dices, Héctor? Sí, fíjese que pues agradecerles la invitación de estar aquí platicando un ratito estos temas tan, hoy pues ya no solamente de que sea una moda, sino pues son importantes porque realmente yo creo que sí tenemos problemáticas, pero luego confundimos, creo, algunos términos, ¿no? O sea, luego mezclamos, creo que cuando se habla de hace algunos años del calentamiento global, hoy hablamos de cambio climático, pero otra cosa es el reciclaje, otra es la gestión de residuos, otra cosa es economía circular, sustentabilidad. Entonces, a veces, en lo general, como que mezclamos todos los temas y creo que para empezar a abordar estas problemáticas sí tenemos que hacer una deconstrucción teórica para ir pues precisando y abordar lo que sí tengamos certeza, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el ambiente hoy, pues yo lo entiendo a partir de las leyes y principios que gobiernan el universo. Entonces, para mí esa es la naturaleza, es el ambiente, esas leyes y principios. Y esas leyes y principios sí las podemos conocer, sí las podemos aplicar, incluso dominar para poder ir mejorando esos cambios que tenemos en lo que llamamos las manifestaciones naturales, ¿no? Este, entonces, para mí ese es lo que podemos llamar natura, ambiente, las leyes y principios de la naturaleza. Hay una similitud, entonces, una correspondencia entre naturaleza y ambiente desde tu perspectiva. Los hombres, las mujeres, la gente, ¿somos parte del ambiente, Héctor? Somos parte, digamos, el universo, no seríamos parte si no nos afectara, ¿no? Pero como dice en la ley que hemos creado, la parte legal, el desconocimiento de la ley no te exime de que te afecte, ¿no? Y así en la naturaleza, en ese sentido,
todas las leyes del universo nos afectan y en ese sentido, pues los seres humanos somos parte de esa naturaleza. Profesor, desde su perspectiva, ¿cómo se manifiesta la crisis ambiental global en nuestro entorno inmediato? ¿Cómo podemos entender esa crisis? Y bueno, ahí sí haría una diferenciación. Digo, yo no me gustaría meterme como a esa crisis ambiental. Ahí lo que sí creo que es muy tangible, lo vivimos todos los días, es más bien la generación de residuos que a nivel local sí podemos ver afectaciones muy tangibles, ¿no? O sea, lo vemos aquí hoy que empezaron ya las épocas de lluvia y entonces ese mal manejo de los residuos que generamos, pues nos empiezan a obstruir coladeras, empiezan en la medida que no tenemos una infraestructura diseñada para por ejemplo, la división, ¿no? Lo que son las aguas residuales y las aguas de lluvia o pluviales. Entonces, pues ahí vemos afectaciones muy importantes de esa naturaleza, pero luego ya la empezamos a mezclar y decimos que hay un cambio climático y demás. Yo hasta ahí no me quisiera meter ahorita porque no es que sea escéptico, sino creo que hay otros factores que determinan esos cambios, ¿no? Y sí puedo afirmar en un momento dado que esos cambios, pues, no surgen por un desarrollo tecnológico. Desde la primaria nos enseñaban que tuvimos una glaciación hace 12.000 años, ¿no? Y hemos tenido periodos de incremento de la temperatura en el planeta en otros lapsos de tiempo. Entonces, por ahí no me quisiera meter para no generar una ahorita, como controversias, pero yo creo que a nivel local sí tenemos impactos del mal manejo de los residuos que estamos haciendo, ¿no? Nos estás comentando entonces que por un lado hay acuerdos internacionales, una visión de la ciencia, de la tecnología, que está, por ejemplo, entre otras cosas, señalando los objetivos del desarrollo sostenible, un planteamiento que hace la ONU desde el 2015 y que está operándose en los acuerdos internacionales y en las políticas prácticamente de todos los estados, de todas las naciones. Ese es un nivel, digamos, de comprensión de la crisis ambiental, pero otro nivel, como tú nos dices, quizá mucho más trascendental para nosotros es el que cotidianamente vivimos. Y ese orden está presente en, dices tú, los residuos y el manejo o mal manejo o falta de manejo de residuos sólidos que hacemos en las ciudades, que hacemos en casa. Y eso nos toca. Y Héctor, y a nivel de las universidades, ¿qué estamos haciendo en las universidades? En tu universidad, en el Poli, en la Universidad Nacional Comunitaria, estaremos haciendo algo porque se resuelva esta crisis ambiental en el ámbito local, en nuestro ámbito cotidiano, en nuestro ámbito más cercano, más próximo. Eh, pues a nivel universitario, de lo que yo conozco, pues lamentablemente las universidades parte también o son parte de una política del Estado, ¿no? Y en ese sentido, tienen directrices también nacionales muy acotadas y con cierto financiamiento. Entonces, y a veces creo que se olvidan de atender como los problemas incluso de la propia universidad, ¿no? En ese sentido, pues, como siempre hemos comentado, pues yo felicito a lo que han hecho, por ejemplo, en la Prepa 55, ¿no? Que para mí es eh, mostrar cómo podemos generar una infraestructura educativa que atienda esas problemáticas. En el caso del Politécnico, pues hay acciones también, digamos, concretas que sí están abordando algunas cosas. Por ejemplo, se creó la planta de composta, ¿no? Que hoy puede atender 200 toneladas de residuos orgánicos al día. Pero, por ejemplo, en el tema del agua, pues tenemos una potencial, creo que, de captación de agua y de lluvia y no se hace. Tenemos, por otra parte,
la posibilidad de generar una separación de residuos en las propias escuelas. El Politécnico yo creo que tiene una matrícula de 90,000 alumnos, entonces pues ahí hay una posibilidad, pero empiezan a entrar cuestiones administrativas, cuestiones legales, otros intereses que van retrasando una acción muy concreta, ¿no? Este, entonces ahí yo creo que lo que están haciendo ustedes a partir de la Prepa 55, de lo que es la Universidad Nacional Comunitaria, creo que por ahí sigue siendo un ejemplo de lo que pudiéramos llegar a hacer en instituciones más grandes, que se han vuelto muy burocráticas, que y que a veces esa burocracia solamente se queda en a veces en una investigación que se dice, bueno, sí estamos atendiendo una investigación, pero no trasciende al ámbito práctico, ¿no? Entonces, en el Politécnico, por ahí creo que el director daba unas cifras en el evento del 5 de junio, tenemos creo que 15 licenciaturas que tienen que ver con el tema ambiental, posgrados y demás, pero no se aterrizan en resolver la problemática, por ejemplo, ya de nosotros, ¿no? En la infraestructura, ¿no? Por ahí se hablaba eh, por ejemplo, él decía, ya no vamos a tener presupuesto para que en las escuelas, en los eventos, se pongan las botellitas, ¿no? De agua. Y entonces eso ya lo ven como una acción de sustentabilidad y para mí, pues eso es como irrisorio, ¿no? O sea, más bien tendríamos que poner los nuevos edificios incluso que se remodelan, vuelven a hacer lo mismo y ni siquiera ponen para aprovechar, por ejemplo, el agua de los lavabos, ¿no? Yo creo que eso se podría aprovechar en las jardineras, en los pequeños espacios verdes que tenemos, pero ni siquiera eso se hace. Entonces ahí, porque obviamente hay una licitación donde se se contrata una empresa que hace el trabajo y a lo mejor la empresa no va a hacer esa acción si no está, yo creo, en el contrato, ¿no? De la licitación. Y por ahí pues viene una parte legal, una parte financiera. Entonces yo creo que sí tenemos una problemática en estas universidades que hay que seguir atendiendo, eh, y no tiene que ver con la disposición de alumnos o de la planta docente, tiene que ver con cuestiones administrativas, cuestiones legales, ¿no? Las universidades, las instituciones pueden entonces modificar su infraestructura, pero también sus políticas, su política administrativa, para que responda a necesidades de corte ambiental. No lo está haciendo porque actualmente nos dices responde a otro tipo de intereses, quizá intereses sumamente administrativos, intereses económicos quizá. Las universidades, por consiguiente, están ávidas de transformaciones, de cambios, y son los estudiantes, son los docentes, son los maestros quienes tendrían que implementar otro tipo de políticas. Así es. Profesor, ¿qué debiéramos saber las personas que, para el auditorio, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, qué debiéramos saber, investigar o estudiar para comprender la crisis ambiental global? Pues de saber, yo creo que no es tanto una cuestión de saber. Yo creo que si queremos a nivel personal, a nivel de ciudadanos, a nivel de nuestro hogar, participar, más bien es tomar acción, ¿no? Tomar acción, porque no es una cuestión de saber en términos muy científicos, sino yo creo que más bien contribuir con acciones y participar a nivel local, digo, a nivel de nuestras comunidades, en nuestro ámbito de acción, de organizarnos para atender desde barrer cosas a lo mejor que suenan bastante sencillas, pero no las hacemos, ¿no? O sea, desde no dejar bolsas de basura en nuestras banquetas, de limpiar las coladeras, de en la medida de lo posible reciclar algunas cosas, de en donde haya esa posibilidad, por ejemplo, en unidades,
que tienen espacios para hacer la separación y quizá generar composta, desde sembrar árboles. O sea, yo creo que todas estas acciones son muy concretas y no necesitamos como un conocimiento universitario, ni mucho menos, para tomar acción, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel del desarrollo local es más el generar acciones que permitan contagiar, que permitan poner un ejemplo a los demás vecinos y dejarle pues ya el conocimiento a atender cuestiones ya como más científicas pues a las universidades, ¿no? A los posgrados. Pero bueno, es como yo lo veo. Gracias, Héctor. Has mencionado lo que está pasando un poco en las universidades. A lo mejor pudiéramos coincidir en que no hay una política o una gestión, al menos del agua, al menos de los residuos en las universidades, una gestión ambiental. ¿Y qué pasa con los gobiernos? ¿Qué opinas? Los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal. ¿Está a la altura? ¿Está así implementando medidas políticas que que puedan impactar en corto, mediano plazo eh, para preservar la naturaleza, estas leyes de la naturaleza para preservar el ambiente? Pues sin querer generalizar, pero al menos de lo que conocemos, algunos municipios en el Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, pues lamentablemente el panorama es muy desalentador, ¿no? O sea, a nivel municipal lo que salen prácticamente las administraciones es la falta de recursos. Y si no hay recursos, pues se ven limitados en acciones, al menos es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, y ha venido por años esta práctica, ya creo que desde los 90 que se empezaron a hacer el tema de los rellenos sanitarios y que se volvieron grandes negocios, que siguen siendo grandes negocios para muchas personas, pues hay muchos intereses lamentablemente creados y y muchos siguen por ese lado, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, ya es muy patente, a veces salimos a provincia y empezamos a tener ya olores feos, ¿no? De basura, de contaminación. Y pues lamentablemente pues seguimos degradando nuestro medio ambiente, pero pues los intereses a nivel que se han generado son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes y pues no sé, ahí sin querer dar una visión muy desalentadora. Yo creo que lo que nos toca es pues seguir impulsando con las autoridades, hacerles llegar propuestas, acercarles soluciones y esperemos que en algún momento pueda haber un espacio, gente sensatas, personas comprometidas, y podamos ir avanzando, ¿no? Digo, al menos lo más lamentable es cuando digamos que no habría soluciones. Y hoy creo que la parte positiva es que creo que hay muchas soluciones y que nada más hay que buscarlos cómo, ¿no? Y ahí sí, pues hay que seguir insistiendo porque a veces pues es cuestión, a veces hasta de ignorancia de muchos funcionarios públicos y hay que educarlos casi casi, ¿no? Entonces, pero la parte positiva es que yo creo que hay muchísimas soluciones en muchos ámbitos, al menos en el tema del reciclaje de la mayoría de los residuos que generamos hoy en día. Profesor, en su opinión, entonces, sí es importante, son importantes todas aquellas pequeñas acciones que suman. Hemos escuchado en otros momentos que la crisis ambiental es de tal magnitud o es causada, por ejemplo, una expresión de ¿para qué cuidas tanto el agua en tu casa si quienes la están ganando, la están gastando o contaminando o malutilizando son grandes compañías? Que es real, es cierto, pero entonces, cuidar el agua en la casa, entonces separar los desechos en casa, entonces todo eso no suma o sí realmente es importante contribuir desde ahí nosotros para cambiar un poco esta situación. Yo creo que todo suma,
y además o sea, porque si caemos como en esa posición de decir, bueno, es de que las grandes empresas gastan miles de litros y ellos son los que contaminan y por eso yo ya no voy a hacer nada, creo que caeríamos también en un callejón sin salida. Yo creo que nosotros, hablando de ustedes y yo y de la parte que estamos en las universidades, en la parte docente, educativa, pues creo que además tenemos un compromiso un poquito mayor todavía, o sea, nos toca ser consecuentes, o sea, si estamos hablando de acciones, pues al menos hay que hacer las que podamos, ¿no? Y yo creo como se dice siempre, el ejemplo es lo mejor. O sea, si damos ejemplos, desde que barro la fachada de mi casa, las banquetas, no tiro basura, yo creo que eso estamos dando un mensaje al menos a las generaciones, a los jóvenes, a los niños, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay algo que sí escapa a nuestro alcance, o sea, políticas públicas, decisiones a nivel federal, a nivel mundial. Digo, eso escapa a veces a lo que quisiéramos hacer, pero yo creo que al menos en nuestro ámbito sí tenemos que hacer acciones. O sea, desde generar una campaña de reforestación, desde la posibilidad de ustedes que han hecho de captación de agua de lluvia. O sea, si está en nuestras posibilidades y se puede hacer, hay que hacerlo, ¿no? O sea, no Gracias, podemos profesor. quedar en simplemente porque alguien no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Pues sí, Muy bien, gracias. pues Héctor, nos estás invitando a que toda esta visión eh, de crisis ambiental que impera en los medios, que impera en la academia, la aterricemos en lo que podemos hacer, en lo que nos está afectando de manera directa. Y si aterrizamos, quiere decir que estamos comprendiendo lo que pasa en nuestro entorno inmediato y que en consecuencia, para ser congruentes, habrá que actuar, porque eso enseña, porque eso hace escuela. Creo que por ahí va la perspectiva de la educación comunitaria: resolver problemas sociales, resolver problemas comunitarios, pero también resolver problemas ambientales. Y para resolver los grandes problemas ambientales hay que comenzar en el lugar. ¿Coincides con esta perspectiva? Porque si esto es un plan, un proyecto, entonces esto puede equivaler o puede más bien aplicarse en un plan de estudios, puede aplicarse ya en programas específicos de formación profesional. ¿Qué opinas para que esta sean las materias, si esto sea parte de los nuevos planes de estudio, de las maneras en que hay que abordar ahora el conocimiento para que tenga sentido, un sentido humano, pero también un sentido ambiental? ¿Qué opinas respecto a esto? Y un sentido práctico, yo creo que eso llegó un momento que las universidades se alejaron de la parte práctica, ¿no? El conocimiento, eh, si antes recordamos, o sea, un oficio siempre tenía un aprendiz, ¿no? Era el oficial, que era el que sabía ya ese oficio y tenía un aprendiz o varios aprendices que iban poco a poco aprendiendo del maestro, ¿no? Y creo que en un momento las universidades se volvieron totalmente teóricas, o sea, hablar de cualquier tema, no solamente de medioambiental, pero no hay una congruencia, o sea, si en la aula estamos hablando de residuos y de que se tiene que hacer un manejo, y en la práctica, pues, la escuela no hace nada, pues creo que ahí, pues hay una incongruencia, una inconsistencia de esos planes de estudio, ¿no? Y yo creo que ahí sí el ensayo o lo que se ha venido haciendo con estos proyectos comunitarios que ustedes encabezan, pues yo creo que podrán ser perfectibles, pero en su mayoría creo que están mostrando un ejemplo o un camino que obviamente está abriéndose apenas para poder
hacer lo correcto, ¿no? Hacer cosas que nos alejen de esas problemáticas que hoy tenemos. Y yo creo que hacer esas acciones, convertirlas en planes de estudio, es sencillo, eh, y creo que ese tendría que ser el camino, ¿no? Porque incluso lo que hemos estado abordando, al menos de manera personal, en el Poli hemos estado mucho sobre el tema de los modelos de negocio de economía circular. Y entonces pongo a mis alumnos a hacer un proyecto a partir de un residuo, y de ese residuo ellos generan al menos una propuesta de un producto, de un servicio para atender ese residuo, ¿no? Pero si ese lo pudiéramos escalar en una comunidad, poco a poco creo que podríamos a atender esas problemáticas, incluso en algún momento, incluso saltarnos al propio gobierno, ¿no? Porque ese gobierno, y hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, la sociedad ha tenido su problema de vivienda, ha tenido su problema de, incluso cuando hay desastres, ¿no? O sea, se desborda porque el gobierno a veces, en lugar de ser el ente organizador y planificador, se convierte en un ente que no apoya, ¿no? Entonces yo creo que se va por el camino adecuado de estas acciones y luego convertirlas en los planes y programas de estudio, pero cuidando que, como siempre se ha dicho ahí en las reuniones, que sea muy práctico, ¿no? Que sea muy práctico ese conocimiento, eh, y de los jóvenes, ¿no? Llevarlos a la práctica para atender porque hoy en día además, quisiera puntualizar ya nomás con esta parte, que ellos tienen a la mano hoy las herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, eh, pues si quieres información al menos general, ahí es una buena herramienta, ¿no? Entonces, creo que a veces ya también debemos de entender que estamos en otro momento de la educación, donde la teoría a veces le resulta, eh, pues muy monótona, ¿no? O sea, los jóvenes ahí estar hora y media, 2 horas en el aula, el maestro tiene que buscar, y si lo llevamos a cosas prácticas, creo que ahí vamos por el camino correcto. Héctor, para cerrar, y perdón, ya me excedí en el tiempo, Vicky Lugo, no me quiero ir sin una pregunta. Tú eres economista y la economía es la gran destructora del mundo, de la civilización. Es la racionalidad económica, la del dinero, la del capital, la que ha dado al traste a la civilización, en la civilización, la que tiene en franco proceso de deterioro agua, suelo, todos los patrimonios naturales y a la propia sociedad, las propias comunidades. Vas a virar a una racionalidad ambiental, no racionalidad económica, sino una racionalidad ambiental para que el ambiente deje de ser una externalidad de la economía. Pues me gustaría precisar nada más, maestro, o sea, la economía como ciencia es una herramienta. Es como decir la energía nuclear, pues es una herramienta cuando descubrimos sus leyes y cómo funciona. Pero el ser humano, esa energía nuclear la puede utilizar para destruir a través de construir bombas, o utilizarla para generar energía eléctrica, resolver un problema energético, utilizarla para la medicina. Entonces, la economía como ciencia está ahí para utilizarla, pero también precisar que la economía, básicamente, hay dos sistemas que se han empleado. Uno es el sistema de libre comercio y el otro es el sistema nacional. Y son diferentes totalmente sus efectos cuando se aplican. Y también lo preciso con otro ejemplo. O sea, en la medicina tenemos lo alópata y lo homeópata. Si dijéramos, a ver, ¿qué es mejor, lo alópata o lo homeópata? Y yo digo, pues a una persona que esté estudiando medicina hay que enseñarle ambas cosas. Y ya él
en un criterio, cuando tenga un paciente, abordará o mezclará o, o con todo ese conocimiento tendrá que resolver ese tema. En la economía es igual, o sea, hoy en día, prácticamente el punto es que abandonamos en las universidades el conocimiento del sistema nacional y solamente se ha dado prácticamente todo el siglo XX el sistema de libre comercio. Y entonces sus efectos, pues los vemos. Entonces, yo creo que ahí yo he insistido los últimos años en que tenemos que darles a los alumnos ambos sistemas. O sea, si ellos desconocen cómo se aplica otro sistema que da otras soluciones y solamente nos hemos quedado con uno, por eso se repite. Los efectos son los mismos y puede estar hablando de colores, para no decir partidos, puede estar el rojo, el azul o el guinda o el amarillo y, y van a hacer exactamente lo mismo porque el conocimiento que tienen es el mismo, porque les hace falta el otro conocimiento. Entonces, digo, es un poquito más amplio, no me quiero extender en ese tema, en algún momento quizá encantado lo abordamos, pero solo digo eso, o sea, creo que falta el conocimiento del otro sistema que se ha dejado abandonado. Pues solo queda agradecerte mucho este tiempo que nos aportas para Escuelas en Movimiento. Gracias, profesor. Sí, como dice en otro programa, ojalá tengamos oportunidad de escucharlo, de saber, de conocer un poco más de este planteamiento que está haciendo. Y bueno, también sobre el proyecto APIS, ya tendremos oportunidad, ojalá que nos acompañe nuevamente y podamos platicar sobre su interesante proyecto de APIS. Mientras, pues le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo de atender nuestra llamada. Muchas gracias, Héctor, y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues estamos en Comunicadores MX, esto es Escuelas en Movimiento, programa de todos los jueves. Vicky Lugo, acabamos de entrevistar al compañero Héctor del Instituto Politécnico Nacional y maestrante de Desarrollo Local Sustentable en la Universidad Nacional Comunitaria. Interesantísima su posición. La crisis ambiental hay que mirarla desde nuestro lugar y hacer lo que nos corresponde. Algo así como zapatero a tus zapatos. Y todos podemos hacer algo. Ese algo que hagamos es acción y las acciones van a tener un efecto, por supuesto que en nuestra zona, en nuestra casa, pero esto sin duda tendrá también un impacto universal, mundial. Modificar nuestro lugar es modificar el mundo, es modificar el universo. Es esta la lógica de la educación ambiental. Empezar por nuestra próxima problemática, por solucionar lo que tenemos a nuestro alcance, porque esto sin duda nos enseña y nos puede llevar luego a dimensiones más grandes, a dimensiones mayores, en donde los impactos para resolver problemas comunitarios y ambientales pueden ser mayores. La perspectiva que nos está mostrando el compañero profesor Héctor es también sumamente importante porque critica a las políticas de las universidades, critica la política ambiental de los gobiernos, porque nos dice lo que median son intereses distintos a los del ambiente, a los de la naturaleza, y queda externo, como una externalidad, los problemas ambientales. Él específicamente nos narra problemas específicos de residuos de agua, que son el pan de cada día en nuestras ciudades. Pero nos tienes una entrevista más, ¿nos platicas? Sí, claro. Pues súper interesante lo que nos plantea el compañero Héctor, ¿no? Desde la comunidad, desde la casa, el buen juez por la casa empieza, vamos haciendo pequeñas cosas que sumen grandes acciones y entonces desde ahí podamos y poner modificar. El ejemplo, nos dice. Desde las escuelas, de entrarle ahí. Bueno, vamos a pasar a una entrevista que hicimos a nuestro compañero Luis Aznar.
Él es biólogo de la UNAM y maestrante también de la maestría en Desarrollo Local Sustentable de la Universidad Nacional Comunitaria. Y pues bueno, él anda trabajando un poquito lejos, pero tuvo a bien disponer unos ratitos de su tiempo para contestarnos algunas preguntas. Si te parece, vamos a verlas. Él nos hizo favor de enviarnos pues sus respuestas a cada una de ellas. La primera, pues bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo es este asunto del ambiente para él, ¿no? Vamos a ver. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Aznar, soy biólogo de la UNAM y trabajo con múltiples comunidades y cooperativas de pueblos originarios y campesinos en todo el país, y en este momento me encuentro apoyando el trabajo en el Parque Natural de Palenque en Chiapas, y lo que estamos haciendo es asegurándonos que se toman acuerdos para fortalecer el trabajo comunitario con los ejidos circundantes en este parque natural. Desde mi perspectiva, la problemática ambiental en México tiene que partir de entender los límites planetarios. Ya rebasamos 4 de los 11 límites planetarios y estamos por rebasar y quebrar 9 de todos estos límites planetarios, entre ellos agua, temperatura y salinidad en los suelos. La problemática particular en México a nivel comunidades va de la mano de estos límites planetarios. Los ríos, el agua, son manejados por las comunidades donde hay tradición, donde hay conservación, donde hay esta tradición, tejido social. Donde se rompió el tejido social por diferentes circunstancias, estos límites, controles de regulación, de contaminación del agua en ríos, en cuerpos de agua, ha sido rebasado. Y este es el mismo ejemplo para residuos sólidos, para toda la problemática de pérdida de biodiversidad por cambios de uso de suelo en todo el territorio a nivel comunitario. Aún conservamos cerca del 80% bajo propiedad social de los ejidos que detentan, manejan y controlan el territorio comunitario social en este país, y eso le da una fuerte fortaleza, una sólida perspectiva de tener todavía posibilidades de control, de restaurar y revertir todos estos procesos planetarios. Sin embargo, tenemos problemáticas mayores, globales, como las economías de mercado, como las economías internacionales, que generan estos disturbios, estas distorsiones que inciden a nivel comunitario. Entonces siempre hay que tener en mente lo global, tanto a partir de los límites planetarios, como de lo comunitario, de los arreglos y gobernanza que se da a nivel comunitario. Siempre hay que estar tejiendo porque están interrelacionados todos estos factores. Bien importante y interesante lo que nos comenta Luis Aznar. Me llama mucho la atención, sobre todo esta parte donde dice las zonas donde se ha roto el tejido comunitario, donde se ha visto afectado por agentes externos o internos incluso, es donde el impacto ambiental se mira con más crudeza, y como la importancia entonces de ahí de reconstruir ese tejido comunitario, de impulsar el trabajo en las comunidades con el objetivo de lograr revertir, porque sí habla él en algún momento de revertir el daño, si se puede, qué bien, y que es a partir del trabajo comunitario, de empujar desde las comunidades y después tejer comunidades, ¿no? Reconstruyes en una y buscar
hacer un tejido más grande de todas estas comunidades que puedan darle una opción diferente, una perspectiva diferente al medio ambiente en nuestro país. Estoy de acuerdo contigo, Vicky. Además nos expone un trabajo que está realizando muy interesante, porque basándose en este marco teórico, marco conceptual de los límites planetarios, para nuestro auditorio, este marco teórico está basado en planteamientos de distintos científicos internacionales que en el año 2009 en Australia proponen utilizar este parámetro. Estos parámetros son 9 límites planetarios a los que hay que cuidar para que no se ponga en riesgo la naturaleza, no se ponga en riesgo a la humanidad, no se ponga en riesgo el planeta. Y vincular los límites planetarios con el trabajo de tejer comunitariamente me parece un interesante desenvolvimiento para intentar dar solución a la crisis ambiental, que nos dice bien Aznar, la crisis ambiental hay que verla en su dimensión global, sin descuidar, sin quitarle la vista a la dimensión comunitaria, a la dimensión local, puesto que él nos afirma, como tú también lo dices, si se rompe el tejido social, se rompen los límites planetarios. Vamos a continuar, vamos a hacerle otra pregunta a Luis Aznar, porque Héctor, en la entrevista anterior, nos explica que los gobiernos no están cumpliendo su cometido en términos ambientales, porque hay intereses que median que no son los ambientales. Y estos intereses están impidiendo que se desarrollen proyectos, programas que sean efectivos para resolver los problemas ambientales. ¿Qué nos dices, Luis Aznar? En tu opinión, los gobiernos, los municipales, los estatales, el nacional, ¿están cumpliendo su cometido en materia ambiental? Pregunta que me hacen sobre si están cumpliendo con sus responsabilidades de regulación, de fomento, de promoción, normativas, las dependencias de gobierno, de los 3 ámbitos de gobierno. Yo diría, por supuesto que sí. Hay muchos retos por qué todavía seguir trabajando. Hay grandes errores y deficiencias institucionales, de presupuesto, de formación, de profesionalización en todas las personas que integran la función pública en los 3 ámbitos, la renovación de gobiernos cada 3 años en los municipales y cada 6 años de equipos que ventean hacia uno u otro tipo de intenciones, actitudes y posibilidades de desarrollar proyectos sexenales, es una debilidad, por supuesto, pero siempre estarán sumados grandes retos que se construyen paso a paso. Esta posibilidad de hacer planeación estratégica, territorial, con los actores sociales, públicos, privados, es la oportunidad que nos permite asegurarnos que todos tenemos un nivel de responsabilidad. No es solo que por ley ellos, los servidores públicos, tengan la responsabilidad. Esto es un país donde todos tenemos siempre un tramo de responsabilidad desde las diferentes trincheras. En ese ámbito, por supuesto que respondería de manera contundente y clara. Las autoridades y todos los responsables ambientales y de todos los sectores están haciendo labores fuertísimas, independientemente del partido, independientemente de todas las acciones que se implementen, sean buenas, sean malas, finalmente contribuyen a garantizar que esas necesidades de cumplimiento ambiental se realicen con o sin recursos económicos, con o sin las posibilidades de alianzas y trabajo intercomunitarios, intersectoriales
y en la conjunción con otros actores en el territorio, a nivel institucional o en cualquier ámbito. Pues interesante también lo que plantea Luis Aznar respecto de esta situación. Llama la atención la diferencia de opiniones entre el profesor Héctor, profesor del Politécnico, que hace la observación de que incluso en el propio Politécnico los planes, este asunto ambiental se ha quedado en el papel y no se lleva a la acción, no se está haciendo nada, hay intereses distintos. Desde su perspectiva, los gobiernos no están haciendo lo suficiente o ni siquiera lo están realmente tomando con seriedad. Y bueno, por otro lado, desde su posición, Luis Aznar dice que sí, que los gobiernos en todos sus niveles están haciendo lo propio. Sí, son opiniones que deben ser respetadas desde donde habla cada actor. Esto es importante mencionarlo. Es, creo yo, factible que cuestionemos esta posición. Los gobiernos sí están haciendo su trabajo en materia ambiental, pero lo real es que el desmonte, la desforestación masiva en muchas áreas de nuestro país está ocurriendo impunemente, con talamontes, con empresas que se dedican a defenestrar los recursos madereros, los recursos forestales de este país. Se está desertificando los territorios, sobre todo aquellos en donde hay minas a cielo abierto, en donde se sobreexplota el agua, los mantos acuíferos, se contaminan las aguas, ríos y lagos que están secos. Y zonas donde las comunidades incluso están organizadas y dando la lucha. Hay por comunidades su agua, por su que territorio. se encuentran en resistencia, precisamente sosteniendo que no entren los megaproyectos, ¿no? Productores de cerdos, presas pesqueras, en fin. Sí, incluso la delincuencia organizada hoy. Hoy la delincuencia organizada sí es digno de cuestionar las distintas posiciones que aquí se exponen, y para eso es este programa. Bienvenido sea el debate. Vamos a formularle otra pregunta al compañero Aznar. Él está haciendo un trabajo real, concreto, para solucionar problemas de corte ambiental y comunitario. ¿Qué le propones, Luis, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los estudiantes, a las universidades, para que se involucren, para que formen parte de estos procesos de construcción comunitaria y solución de problemas ambientales? ¿Qué nos propones? Me preguntan qué les diría a todos los jóvenes de los ámbitos de estudio a niveles de bachillerato, universitarios, en las escuelas de educación popular, en las instituciones y ámbitos educativos académicos en temas ambientales. Primero, que hay que construir uno de los principales herramientas que requerimos es formarnos, capacitarnos, conocer y aprender muchas herramientas, tener muchas herramientas de trabajo metodológico, ideológico, que nos permitan dar respuesta y soluciones concretas a las comunidades. Y esto implica desde saber comunicar, saber informar, saber interpretar, diagnosticar a los sujetos, al territorio, a las instituciones, al poder, al lugar, al espacio, las cosmogonías, los saberes, los entenderes de todos estos actores, espacios, procesos, relaciones. Esto implica construir y apropiarse de herramientas metodológicas que permitan a los individuos y a los colectivos generar estas respuestas de solución que requieren las comunidades, sean comunidades pequeñas, indígenas, campesinas, suburbanas, urbanas.
siempre la población estará necesitando de respuestas, de soluciones prácticas, pragmáticas, que atiendan entre ellos la generación de empleos, de generación de ingresos y de soluciones sobre temas de salud ambiental, temas de educación ambiental, temas de desarrollo local y ambiental. La sustentabilidad se construye con muchísimos actores y interactuar con otros actores, con otras visiones, con otros intereses, siempre es un ejercicio que implica tener estas herramientas para crear puentes, para crear alianzas y generar en conjunto y en comunidad soluciones prácticas. Gracias. Pues ahí el comentario, la respuesta de Luis Aznar a este asunto de qué tendrían que hacer los jóvenes, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer los estudiantes universitarios? ¿Cómo prepararse? Así es, me llama un poquito la atención y sí quiero hacer notar mi opinión sobre esto que dice él. Vamos a darle solución a las comunidades, vamos a enseñarle a las comunidades. Creo que tendríamos que partir, insisto en mi opinión, de retomar los conocimientos de las comunidades, de partir de la experiencia de las comunidades y nosotros ver cómo nos insertamos en esa experiencia para favorecer reconstruir un tejido. E ir con la idea de que nosotros lo vamos a hacer, considero que no es la vía. Coincido, Vicky, efectivamente el saber está no solamente en las universidades, no solamente entre los funcionarios públicos, los gobiernos o quienes manejan los programas, el saber también está en las comunidades, hay ancestralidad, sobre todo si hablamos de comunidades originarias. Y estamos por cerrar este programa, nos tenemos que despedir, vamos a escuchar la palabra de nuestros poetas, estudiantes, un poeta de la Prepa 55. Él solito se presenta un tema que puede causar opiniones distintas. Vamos a escucharlo y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, amigos, amigas de Escuelas en Movimiento. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, soy Uciel García, estudio en la Prepa 55 y les vengo a presentar un poema de mi autoría titulado Una herida. No busco dar, oculto el cuerpo quebrado, la llaga trepa, sutil la vida, línea temprana arrastrada por ti, humillada. Tus pechos encontrados, morí por un amor en otras manos. La ruca ya tiene a alguien más, se fue, jodido y dado, carnal, nos ata, un lazo de tronia, cadena de alcohol, piercing de plástico clavado en el metal de sus pezones, atravesado suavemente, un tatuaje de disparo para disimular la familia del abolengo. Beso al payaso y me maquilla, mi mejor sueño, tenerte y coger ebrio, drogado y en tanga. Grítame, marica. Gracias por escuchar este poema y me gustaría mandar un saludo a Barrio Blanco de Iztapalapa y a mi clica La Cruz 55. Gracias.